Buenos días, soy Susana Busetti. Junto a un equipo de trabajos desarrollamos la fase de instrucción en los aspectos referidos a la tecnología de la arquitectura, favoreciendo la aprehensión, conocimiento y transferencia por parte de los estudiantes al proceso de diseño de la obra de arquitectura. Les comparto algunas de nuestras experiencias. ¿Qué enseñamos? Modos constructivos no convencionales, racionalización en el diseño y en los procesos constructivos. Construcciones 3A es una asignatura de nivel 4 de la carrera de arquitectura cuyos objetivos específicos están relacionados con modos constructivos no convencionales, no usuales, no de costumbres o de innovación, y que están vinculados de manera directa con el diseño y la materialización de la obra de arquitectura. Peter Zumthor, Premio Pritzker 2009, respecto a su método de trabajo, dijo: "Cuando empiezo mi primera idea para construir es con el material. Creo que la arquitectura es eso. No tiene que ver con el papel, no tiene que ver con las formas, tiene que ver con el espacio y el material". El objetivo al cual acordamos con esta visión de Zumthor se centra en posibilitar a los estudiantes visualizar y verificar el proceso, proyecto, construcción, como una integralidad, abordado desde cada uno de los componentes constructivos de la obra, es decir, lo que tiene que ver con el material. En base a los contenidos curriculares, C3A trabaja para lograr esta apropiación y secuenciación de estos contenidos en función de tareas profesionales específicas del arquitecto en la obra, con ejercitaciones en transferencia de contenidos, con el reconocimiento, clasificación, características de los modos constructivos no convencionales, como decíamos, no usuales o de innovación. La instrucción específica se verifica con 5 instancias, reconocidas como trabajos prácticos o actividades de taller: reconocimiento de los modos constructivos no convencionales, clasificación, racionalización de la estructura del envolvente, de las instalaciones y de las circulaciones, evaluación parcial de conocimientos adquiridos y transferencia de contenidos curriculares alcanzados a un proyecto de arquitectura. El desarrollo de clases teóricas de instrumentación y de clases teóricas especiales de implementación de contenidos, así como las clases prácticas de transferencia, constituyen la metodología utilizada. Se completa con las evaluaciones parciales al cierre de cada trabajo práctico, donde se verifican los aprendizajes teórico-prácticos y su transferencia al proyecto. Esta instancia formativa que se implementa son las clases, instancia formativa que se implementa son las clases en obra, en las que se dispone de una guía que permite a los estudiantes observar de manera sistemática, ordenada, sistemas y técnicas constructivas, materiales, máquinas, herramientas, obrador, medidas de higiene y seguridad, organización de la obra, etc. Todo esto en condiciones de presencialidad. Y en este momento, en esta situación de desarrollo de contenidos de modos no presenciales, estas instancias de clases en obra las hacemos en el modo virtual o a través de soportes digitales de diferente índole. Estas clases en obra se cierran o se concluyen en los talleres con seminarios, modalidad didáctica que posibilita la puesta en común, donde los diferentes grupos comparten e intercambian experiencias, exponiendo material gráfico y realizando una puesta colectiva sobre las situaciones y hechos tecnológicos visualizados en las obras visitadas, analizadas y o mencionadas en clase. Nuestras expectativas u objetivos son indagar sobre técnicas, materiales,
elementos y sistemas constructivos no convencionales, racionalizados o de innovación. Ejercitar posibilidades constructivas en relación a recursos disponibles y factores condicionantes. Nuestra temática entonces pone énfasis en la racionalización en el diseño y en los procesos constructivos de sistemas o modos constructivos no convencionales. Para este desarrollo abordamos la racionalización de la construcción mediante 3 ejes. El eje 1 refiere a la racionalización del proceso de diseño. El eje 2 a la racionalización del proceso de producción. Y el eje 3 a la racionalización del mantenimiento. Estos 3 ejes están referidos, por supuesto, a una obra de arquitectura o al objeto arquitectónico. La racionalización en el proceso de diseño se propone en este eje la implementación de contenidos específicos para la formación de criterios que permitan racionalizar el diseño de los componentes de una obra de arquitectura. Los componentes que reconocemos en una obra de arquitectura: la estructura, la envolvente, las instalaciones, las circulaciones o el sistema de movimiento. Podemos definir componente como cada parte de la arquitectura o subsistema del sistema arquitectónico que se distingue de las restantes por la función que cumple. Se analiza entonces la racionalización del proceso de diseño de las estructuras, de las envolventes, de las instalaciones, de las circulaciones o sistema de movilidad en obras singulares del medio, del país y o de otros países. Esto, como les mencionaba anteriormente, en el modo presencial, en obras del medio, a las cuales visitamos, y en el modo virtual a través del análisis o el estudio de obras singulares del país, de otros países, a través de los soportes bibliográficos, digitales, etc. Cada estudiante entonces ejercita el diseño de sistemas, componentes, elementos y materiales constructivos racionalizados, desarrollando alternativas factibles, profundizando estas alternativas en propuestas de diseño tecnológico posibles de ser materializadas. En estas imágenes vemos el desarrollo de trabajos prácticos o actividades de taller que corresponden a distintos momentos en el desarrollo de nuestro espacio curricular y tenemos el reconocimiento de los modos constructivos no convencionales a través del análisis de obras y de la clasificación de estas obras singulares, como en este caso vemos el Centro Cívico de Córdoba, vemos otras obras internacionales como torres en Dubái, etc. Los objetivos que mencionábamos hace un momento era indagar primero sobre técnicas, materiales, elementos, componentes y sistemas constructivos no convencionales, racionalizados o de innovación. En esta otra imagen, otros trabajos de estudiantes que exponen este reconocimiento de estos modos no convencionales de construir en fábricas de relojes, por ejemplo, en esta obra en Suiza o la Ópera de Sydney. Instancias o momentos para el estudio del desarrollo de cada componente. Vamos a abordar en cada uno de estos componentes la racionalización del proceso del diseño, partiendo de las estructuras. Vamos a verificar el diseño de componentes y elementos constructivos racionalizados. Vamos a proponer alternativas
posibles, a realizar propuestas alternativas. Estas propuestas de diseño van a significar o se va a verificar en la transferencia de los contenidos de Construcciones 3A al proyecto. Ejercicios de posibilidades constructivas en relación a recursos disponibles y factores condicionantes. En el segundo trabajo práctico abordamos entonces específicamente la racionalización de la estructura. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Una serie de pautas que establecemos en diferentes desarrollos conceptuales y que los podemos sintetizar en estos puntos importantes como son simplificación de medidas, coordinación modular, utilización de módulos estructurales, unificación de elementos estructurales, tipo y comportamiento. Primero, en visibilizar obras ya construidas donde identificamos la presencia de estos criterios. Luego, estos criterios en el análisis de otras del componente estructura de otras obras y cómo esos criterios empiezan a ser propuestos o desarrollados como ideas en el taller, cómo diferentes tipos estructurales van produciendo distintas conformaciones arquitectónicas, cómo las representamos y relacionamos con otros componentes, como son, por ejemplo, las envolventes, cómo organizamos el funcionamiento del componente estructura en las diferentes propuestas, cómo mostramos a través de espacializaciones o en la elaboración de maquetas de estudio de las diferentes propuestas, cómo se verifica el funcionamiento de esos componentes de acuerdo al desarrollo material o de acuerdo a la tecnología propuesta, cómo ese componente entonces se relaciona con la envolvente y en la segunda instancia el desarrollo del componente envolvente, donde vamos verificando cada uno de estos momentos que mencionábamos recién en las estructuras. Los mismos criterios aplicados al estudio de la envolvente, simplificación de medidas, coordinación modular, utilización de módulos, unificación de elementos, tipos de envolvente, comportamiento frente al clima y relación con la estructura. Primero, a través de obras ya construidas, el reconocimiento de estos componentes, la materialidad, su funcionamiento, etc. Y luego la propuesta. En este caso, un grupo de estudiantes estamos desarrollando el componente envolvente, entonces proponen un estudio de arquitectura en una localización que es el Mar de las Pampas, en la provincia de Buenos Aires. Su relación del componente con los recursos disponibles, con el clima, en este caso. Se van desarrollando cada uno de los elementos que integran este componente envolvente y así vemos propuestas de envolvente superior o cubierta, propuestas de envolvente inferior, en este caso un piso sobrelevado, propuestas de entrepiso, propuestas de envolvente vertical, etc. Para el desarrollo del componente instalaciones, del mismo modo, dice cada uno de los momentos que mencionábamos, diseñamos los componentes, proponemos alternativas, la propuesta de diseño verificamos en una transferencia al proyecto y ejercitamos posibilidades constructivas en relación a recursos disponibles y factores condicionantes.
¿Qué criterios para el desarrollo del componente instalaciones? Similares a los planteados en la estructura y en la envolvente. Simplificación de medidas, coordinación modular, concentración horizontal y vertical de los efluentes, unificación de elementos, tipo y comportamiento, y el aspecto importante de esto, la relación con los otros componentes, con la estructura y con la envolvente, para ir integrando cada uno de estos componentes que van a resultar en un objeto arquitectónico. En este caso, sistema de recuperación de agua pluvial para uso sanitario propuesto por estudiantes en el curso 2020 y el desarrollo o la búsqueda de una propuesta para el empleo de un sistema no convencional de, en este caso, recuperar aguas de lluvia. En este otro caso, otro grupo de estudiantes con una propuesta estructural diferente, de envolventes diferentes, y en el caso de las instalaciones refiere a cómo instalaríamos paneles fotovoltaicos o cómo utilizaríamos diferentes energías para proveer, por ejemplo, recuperar aguas y ser reutilizada en artefactos sanitarios, en riego, etc. El filtrado de aguas grises, su tratamiento y reutilización para riego, para cultivos o para riego de espacios verdes. La otra instancia o momento para el desarrollo del componente circulaciones o sistema de movimiento con las mismas etapas que mencionábamos. Diseñamos los componentes, planteamos alternativas, realizamos propuestas de diseño con transferencia al proyecto y todas estas posibilidades constructivas se ejercitan en relación a los recursos disponibles y factores condicionantes. ¿Cuáles son los criterios? Similares a los planteados: simplificación de medidas, coordinación modular, utilización de módulos, unificación de elementos, tipo y funcionamiento del componente. Las propuestas que realizan los estudiantes, en este caso, el diseño de escaleras prefabricadas con el desarrollo para ser incorporadas en las estructuras previamente diseñadas, en las envolventes y en las instalaciones. El otro eje que hacíamos mención es la racionalización del proceso de construcción. En este caso se muestran obras ejecutadas en el medio, como por ejemplo la cubierta del anfiteatro municipal en la ciudad de Villa María, y se reconoce o se propone esta instrumentación de contenidos específico para la formación de criterios para racionalizar los procesos constructivos. Los procesos constructivos que en este caso tienen que ver con la producción de elementos de la estructura, de elementos de la envolvente, de elementos de las instalaciones y de elementos de las circulaciones o sistemas de movimiento. Todo ello realizado de modo no convencional. Ello implica que algunos elementos van a ser producidos fuera de la obra o fuera del sitio donde se va a implantar la obra. Los estudiantes realizan propuestas a la propuesta estructural que habían desarrollado en una primera instancia, la propuesta de envolvente, le asignan o suponen cuáles son los pasos o las distintas etapas o acciones que deben llevar a cabo para poder producir cada uno de esos componentes, cómo los van a manipular, cómo los van a trasladar y cómo va a ser su puesta en obra. Lo mismo sucede con el componente instalaciones.
en los sistemas, por ejemplo, de recolección de aguas grises que veíamos, o en los sistemas de instalación de paneles fotovoltaicos, imaginan el montaje de cada uno de esos elementos que han propuesto en su diseño y cómo serían las distintas actividades que deben ir realizando para la puesta en obra de cada uno de ellos. Distintas actividades, o lo que también conocemos como secuencia constructiva, que en este caso, al ser producidos elementos fuera de la obra, adquiere la característica de ser una secuencia de montaje más que de producción. El eje 3 corresponde a la racionalización del mantenimiento de la obra de arquitectura. Este mantenimiento tiene que ver con lo que se conoce como mantenimiento preventivo, es decir, previo a la puesta en servicio, y el mantenimiento correctivo, es decir, el posterior al uso o puesta en servicio de estos componentes constructivos. Estos criterios para racionalizar el mantenimiento de una obra de arquitectura son fundamentales, son importantes porque consideran que la obra de arquitectura no está terminada en el momento que termina su construcción, sino que hay una etapa que es posterior y que corresponde justamente al ciclo de vida de esa obra de arquitectura. ¿Cómo lo desarrollan y cómo lo piensan los estudiantes en el taller? A través de proponer o considerar en sus propuestas los diferentes materiales que han adoptado, la puesta en obra que realizan de cada uno de estos materiales, conformando las estructuras, las envolventes, las instalaciones, etc. En este caso, un ejemplo es una envolvente en la cual detallan los materiales que han utilizado, las características de esos materiales, la función de cada uno, el formato comercial con el que vienen, el costo y el mantenimiento. El mantenimiento que tienen estos elementos que están proponiendo para materializar este componente. En el caso de las instalaciones y de las circulaciones sucede lo mismo. Estamos viendo con qué elementos materializan esas circulaciones, escaleras, pasos, ascensores cuando hay, etc. ¿Cuál es el montaje de cada uno de esos elementos? ¿Cuál es el funcionamiento propuesto? ¿Y cuáles son las acciones u operaciones de mantenimiento para que esos componentes permanezcan en el mismo estado en que se los encontraba al momento de su instalación? Es decir, con la vida útil prolongada o en condiciones aceptables. Por último, todo esto tiene un soporte bibliográfico, no solo de algunas clases de transferencia de contenidos o clases teóricas, sino hay un soporte de bibliografía general, bibliografía específica, algunas elaboradas por la cátedra y otras disponibles en el repositorio de la UNC a través de nuestra biblioteca, y también disponibles en formato papel, por supuesto, en nuestra biblioteca o en otros sitios. Algunas de las motivaciones para nuestros estudiantes son, en general, algunos mensajes que vamos dando para que lo que proponen o las propuestas que nosotros realizamos para que ellos despierten su imaginación y realicen las actividades que requerimos. Los saludamos, muchas gracias y concluimos
nos encontramos próximamente en los talleres virtuales. Muchas gracias por su atención.